De nuevo los saludo y les doy la cordial bienvenida a esta primera unidad y al primer tema dentro de la lista que tenemos en el proceso psicológico superior. Hablemos de la motivación y hablemos de la motivación como una introducción que nos hace más o menos ubicarnos dentro de lo que es esta unidad. Cada mes aparecen en las revistas científicas hallazgos nuevos e importantes y muchos de estos llegan inclusive a la prensa popular. La historia habla un poco de que a partir de 1990 aproximadamente se empezó a producir una cantidad de conocimiento novedoso alrededor de lo que es la motivación, porque había sido un tema que se había dejado de investigar, no le interesaba tanto a los psicólogos y a otros profesionales de la salud, hasta que de nuevo la prensa y el ámbito de la comunicación social empezó precisamente a hablar del asunto. Hoy es supremamente importante el tema, hoy se lleva a lo que es el hogar, porque algunos psicólogos inclusive hacen capacitaciones para que haya motivación en los hogares, para que haya mejores relaciones interpersonales. En el trabajo, los psicólogos venden hoy en día capacitaciones sobre motivación en el trabajo o motivación al empleo. En el deporte sí que es cierto que se utiliza muchísimo y en los ejercicios, en el campo que tiene que ver con la ejercitación del cuerpo, también es un tema bastante importante. Lo que sí es cierto es que seguimos pensando que la motivación hace parte de la salud, tanto física como mental, y el bienestar de la gente. La motivación también se refiere a lo que son las esperanzas, los anhelos, los deseos, las aspiraciones que tienen las personas, tanto las suyas como también los anhelos de aquellos que queremos o de aquellos que nos importan y que están a nuestro alrededor. El estudio de la motivación, visto de cualquier manera, trata sobre todas las condiciones que existen dentro de la persona, es decir, de aquellos motivos que llevan a que la persona se comporte de la forma en que lo hace. También tiene que ver con el ambiente y la cultura, porque hay motivaciones que son extrínsecas y que tienen que ver precisamente con el sitio y el ambiente donde vivimos. Todo eso explica por qué queremos lo que queremos y por qué hacemos realmente lo que hacemos. Definir la motivación es algo complicado, porque generalmente tiene que ver con un sustantivo o con un nombre similar a lo que es motivación o con un sinónimo, y la gente a veces dice que motivación es igual a deseo, otros dicen que no, a veces dicen que es un sentimiento, que la motivación es un instinto inclusive, que es una forma de pensar, o que es un conjunto de procesos, sean fisiológicos o cognitivos, o que la motivación también puede ser un anhelo o una necesidad o un conjunto de necesidades. Lo que sí es cierto es que cuando intentamos explicar lo que es la motivación, por qué las personas hacen lo que hacen, desde la psicología nos tenemos que remitir obligatoriamente a lo que son las teorías psicológicas, a mirar todos aquellos personajes que han investigado sobre el término y cómo ellos lo han leído, dado un fenómeno, como ya lo mencioné, en la población y en los seres humanos. Esos empeños de logro, de poder, esos deseos de tener relaciones sexuales, porque sigue siendo algo fisiológico y natural, a la intimidad psicológica y a la planificación y establecimiento de metas, es a lo que los psicólogos se han dedicado durante muchos años atrás a investigar. Por lo tanto, aprender sobre la motivación no solamente es bastante útil, sino que también es bastante interesante, porque permite conocer de dónde provienen los comportamientos de las personas, porque a veces la motivación cambia y a veces no, en qué condiciones aumenta la motivación y en qué condiciones disminuye la motivación, cuáles son los aspectos que se pueden cambiar y cuáles no, y cuáles de esos tipos de motivación producen un involucramiento y bienestar y cuáles tipos no lo hacen o cuáles tipos sí lo hacen. Lo que sí es cierto es que, siguiendo con el tema de las teorías motivacionales, se pueden hablar distintos paradigmas o se pueden mencionar distintos paradigmas que tienen que ver precisamente con esas teorías. Hay un paradigma que habla desde lo biológico, habrá otro que habla desde lo sociológico y habrá otro que habla desde lo cognitivo. Cualquiera que sea el paradigma, importante que todos sepamos que la motivación está estrechamente relacionado o relacionada con aquellos factores que dirigen el comportamiento humano. En otras palabras, la motivación tiene que ver con aquellos motivos, con aquellas metas, con aquellos deseos que lleva a que la gente se comporte de la forma en que lo hace.
Y para llevar a cabo la motivación se necesita vigor, se necesita persistencia y se necesitan preferencias conductuales. Porque si bien la meta puede ser bien identificada, la preferencia conductual me dice cómo hago o qué tipo de conductas emito precisamente para llevar a cabo dicha meta. Todo en conjunto, los motivos, las metas, el vigor, la energía, la persistencia, las preferencias conductuales determinan entonces la elección de las actividades. Las diferentes aproximaciones al estudio de la motivación entonces generan teorías psicológicas. Hablemos de esos tres grandes paradigmas, un paradigma determinista, un paradigma hedonista y un paradigma racionalista. El paradigma determinista refiere que la conducta humana simple y llanamente está causada por acontecimientos externos e internos y que ayudan a predecir de alguna forma la conducta. En otras palabras, el determinismo dice que nuestras conductas son netamente naturales. El hedonismo dice una cosa, algo similar, pero con características distintas. La conducta humana está causada por la consecución del placer y la evitación del dolor. Llámese placer en la medida en que el organismo vivo evita el dolor. Y el racionalismo va a mencionar que es la razón, que es el proceso de pensamiento quien dicta la voluntad y qué debe hacer en cada caso el ser humano, y de ahí la responsabilidad de la conducta humana. Lo que quiere mencionarse con el racionalismo es que lo que se llama motivación en los otros paradigmas, en el racionalismo se llamaría voluntad. Por lo tanto, es una elección de ese ser vivo o de ese ser humano. Eso como las teorías primitivas. De ella aparece la teoría del instinto, la teoría del impulso, entre otras. Y viene otro grupo grande de teorías que se van a conocer como las teorías contemporáneas de la motivación. Hay 4 enfoques generales importantísimos también para estudiar y que ustedes durante el curso lo van a leer. Uno que tiene que ver con el enfoque biológico. El enfoque biológico nos dice que los seres humanos emitimos conductas en aras de mantener la homeostasis o el equilibrio del funcionamiento del cuerpo. Constantemente se busca suplir necesidades y hay un feedback negativo que constantemente nos está diciendo cuando el organismo no funciona de una manera adecuada. En la medida en que el cuerpo recibe ese tipo de mensajes, inmediatamente se emite una cantidad de conductas precisamente para buscar ese equilibrio. Por ejemplo, cuando nos sentimos bajitos de energía, a veces el cuerpo lo que nos quiere decir es que hay poca glucosa. Entonces nos lleva a que emitamos conductas como comer dulces, comer chocolates y ese tipo de asuntos. Ese sería el enfoque biológico. Un segundo enfoque dentro de las teorías contemporáneas de la motivación es el enfoque comportamental o del aprendizaje. Ahí aparecen unos teóricos bastante importantes como los conductistas, donde se refiere o donde habla más bien que aprendemos con base en recompensas y castigos, como de alguna forma en la medida en que recibimos una recompensa o un estímulo positivo dada una conducta, esa recompensa o ese estímulo positivo incrementa la probabilidad que la conducta precedente se repita y se repite de una forma tal que se puede convertir en un hábito y ese hábito es lo que constituye el aprendizaje. Luego viene el enfoque cognitivo-social, distinto o diferente al anterior. Acá tiene que ver con las representaciones internas que hace el sujeto y las representaciones sociales dada una cultura y cómo de alguna forma la motivación y los comportamientos que emitimos tienen que ver precisamente con esas representaciones mentales y con lo que dicta una cultura o un grupo social y que de alguna forma para adaptarme a ese grupo social me debo motivar o debo llevar una serie de comportamientos precisamente para estar allí. Y por último está el enfoque basado en las diferencias individuales. Eso para decir que la motivación no se puede pensar de forma generalizada. Sí se puede también pensar de una manera individual. Lo que quiere decir es que son características propias del individuo, como su personalidad, como su estado físico, como si es hombre o es mujer, etcétera, etcétera, que lleva, dadas esas condiciones o dadas esas características, a que emitamos motivaciones distintas y a que emitamos comportamientos individuales.
En resumen de todo lo que he mencionado, me parece que es una unidad bastante interesante, es un tema que nos va a servir mucho a todos como psicólogos, porque si bien nos centramos en estudiar el comportamiento de los seres humanos, qué bueno empezarnos a preguntar por qué la gente se comporta como lo hace. ¿Por qué será que algunos se motivan a unas cosas y otros se motivan a otros? ¿Por qué será que aprendemos de forma distinta? Una pregunta también muy interesante. ¿Aprendemos igual los seres humanos que los animales? Si eso es así, ¿los animales también tienen motivaciones igual que los seres humanos? En la medida en que vayamos conociendo este tipo de teorías, seguramente podremos ir respondiendo ese tipo de interrogantes, lo que nos va a permitir cada vez especializarnos en este tema que es la motivación. Así que espero les guste las lecturas que vamos a tener durante el curso, sobre todo en esta primera unidad, y espero la vayamos comprendiendo y lo vayamos discutiendo poco a poco.